No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a su programa de No Somos Mayores. Pues como siempre, como cada semana, muchas gracias por estar ahí, por abrirnos sus puertas, lo que les digo siempre, por hacer posible que salgamos en antena una semanita más, y ya son 11 años, y lo he dicho, muchas gracias por estar ahí y por apoyarnos. Y como siempre, pues presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar a Ina Molina. Ina, buenas noches, ¿qué Hola, tal? buenas noches, compañeros. ¿Cómo ha ido la ¿qué tal? semana? Pues muy bien, me había olvidado de contarles que hace unas semanas estuvimos en Galdar, un nutridísimo grupo de escritores, en una especie de feria del libro, pero que es la primera feria del escritor y la escritora, de autores. Muy bien. ¿Vale? Para diferenciarnos un poco, estuvo muy bien, el día acompañó con su sol, la gente al salir de la misa, que estábamos justo en la Plaza de Santiago, con la iglesia al lado, pues nos visitó, estuvo concurrido y firmamos algunos ejemplares, que siempre es interesante. Fantástico. Se hará una hora en Guía y otra en Agaete. Muy bien. Les invitaremos. Don Paco Javier Monteseo, buenas noches. Buenas noches, y que coincide además, si les parece, que creo que ha coincidido con el Congreso de la Lengua Española en Córdoba, Argentina. O sea que otra dimensión, pero siempre es bueno escribir, contar historias, que son contar historias. Somos amantes de las letras. Sí, pues, pero yo soy amante de las letras, pero de las de firma. Las que son para pagar, las que eso son no me para gusta. comprar. Bueno, dicha esta tontería, ¿y la que invitada nos trae esta noche? Pues esta noche nos acompaña Ana Salgado. Ana Salgado fue profesora en el Instituto Isabel de España, donde yo estudiaba, y estuve en sus clases, fue profesora mía, pero es una mujer polifacética, defensora a ultranza de la artesanía canaria, tiene muchas reivindicaciones que hacer con respecto a la poca ayuda que recibe este sector, y pues da talleres, ya está jubilada, se quedó 5 años más después de la jubilación, que podía haberse jubilado en la docencia a los 60, estuvo hasta los 65, eso es parte de la demostración, ¿verdad?, de su amor por transmitir estos conocimientos que tiene, que son muchos, ya veremos, sobre técnicas de tinte, sobre productos naturales canarios, técnicas de pintar en cristal, cerámica, batis, da talleres de todo esto, y es súper interesante, ya verán que nos cuentan cosas muy curiosas. Nos vamos a ver entonces. Sí. Hacemos un pequeñito alto y volvemos con la invitada, pero ya mismo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, después de este pequeñito alto, pues como siempre estamos con la invitada, que ya nos dijo Ina, con Ana Salgado. ¿Cómo les presento yo a esta mujer? Mujer incansable, luchadora, profesora, docente. Es que a mí me gusta más decir profesora. Yo creo que la palabra profesora encuadra ese amor que realmente tiene que tener un profesor por enseñar a todas las personas, mientras que docente es algo más neutro, alguien que ha estudiado porque algo tenía que estudiar. Y para mí, por lo menos la palabra de profesora significa mucho. Artista, a su manera, siempre ha estado relacionada con
con cosas del arte, y un buen día te jubilaste y empezaste a hacer... Bueno, me he jubilado relativamente. Sí, me refiero de la parte del trabajo reglado, ¿no? Exactamente. Pero empezaste tu gran afición, o una de tus aficiones, a hacer cosas con la cochinilla, con tintes, a investigar, a hacer cosas, el pañuelo que lleva, lo que tenemos aquí en la mesa. Cuéntanos cómo... Bueno, cómo yo fue lo eso. de los tintes no lo hago después de jubilar. Ajá. Yo lo de los tintes lo vengo mamando desde mi familia, ok. ¿sabes? Entonces, lo que hice cuando empecé a trabajar, yo me propuse, y mi madre me lo inculcaba bastante, que transmitiera las tradiciones. Y entonces yo, como eso lo había vivido, por ejemplo, cuando iba a la finca con mi abuelo, igual que nos daba unos tomates para que nos calláramos y comiéramos y estuviéramos quietitos allí, Total. bueno, pues de la misma manera cogíamos un poco de barro y amasábamos y hacíamos bolitas, nos enseñaba a hacer collares. Y había mucha cochinilla en aquella zona. Entonces mi abuelo, por ejemplo, nos enseñaba a recoger la cochinilla, nos manchábamos, nos pintábamos los me primos unos imagino. con otros. O sea, quiero decir que a mí esto yo lo empiezo a transmitir en mis propias clases. Les transmito yo a mis alumnos lo de los tintes. Además, tengan en cuenta que las Islas Canarias se descubren por los tintes. Sí, sí, cierto. Toda la Macaronesia, la importancia que tiene es precisamente por los tintes. Y una de ellas es la horchilla, que hace unos años un economista alemán escribe un libro sobre la conquista de Canarias, pero desde el tipo económico, Ajá. y habla de la horchilla. Entonces viene a Canarias, al Museo House en Santa Lucía, y a mí me filman tiñendo, y ellos filman pues toda la zona donde aparece, entre ellos Cofete en Fuerteventura, donde aparece la horchilla. O sea que la horchilla fue tal riqueza para Canarias que se le pagaba diezmos a la iglesia. Sí, bueno. O sea que los tintes nuestros y anteriores a ellos fueron las púrpuras, las caracolas, que gracias que han aparecido en una de las islas, para demostrar que aquí estuvieron los romanos, ¿sabes? Había una teoría de Bertoló que decía que desde el estrecho hacia abajo no dejaban pasar a los barcos, se los cargaban para que no se llevaran las púrpuras los romanos para llevárselas para sus túnicas. Claro, con las túnicas y todo eso, claro. O sea El que- famoso color púrpura Las de gasas, Exactamente. las túnicas claro. romanas. O sea que sí, por eso que Canarias no solamente es la horchilla, es la cañaleja, es la rubia, hay muchísimas plantas tintóreas, muchísimas. Y a partir de ahí, pues yo todo eso enseño primero a mis alumnos en el aula, y luego paralelamente me llama el cabildo, me llama la universidad para dar cursos para maestros, y, ¿sabes? O sea que va incorporándose todo eso en mi vida. Y ya cuando me jubilo, entonces ya me dedico más de lleno a hacer lo que yo quería hacer, pintar. Yo siempre he hecho acuarela, he hecho batik, he expuesto estas técnicas, y ya luego me he dedicado pues a hacer cositas para vender y a dar clases. Ajá. Dar clases tanto para niños como para adultos, en colegios privados como en público. Seguro, te estoy mirando porque veo que tiene ese el prendedor, o como El broche. el broche que tiene. Explícanos qué es, porque es muy curioso, porque la gente no Adivina puede ver. adivinanza. Es una pipa de manga. De manga. ¿Sabes? Por eso los pelitos, ¿verdad? Por eso los sí, sí, pelitos, ¿sabes? claro. Porque yo todos los guardo, todas las semillas, aprovecho mucho las semillas. Claro. Por ejemplo, con esto las meto en los tintes, donde hago estos tintes Ajá. para los pañuelitos. Hago los pañuelitos ahora porque ahora dentro de la moda aparece el Sí, pañuelo sí, otra vez sí, en el bolsillo sí, para el sí, caballero sí. y en el cuello y tal. Pero yo siempre voy aprovechando la trayectoria ciudadana Claro, también, claro. o sea, lo que la gente va pidiendo, La ¿no? demanda, ¿no? Sí, va demandando. Y entonces se me ocurrió un día, digo, voy a meter por experiencia. Pero les voy a contar también una cosa curiosa de las almendras. La cáscara de la almendra toda la vida se ha utilizado en Canarias para la seda. Y la seda ahora se sigue trabajando en La Palma. Y La Palma es la que ha mantenido la riqueza de esa artesanía. Pero en Gran Canaria se trabajaba muchísimo la seda. Y entonces la cáscara de la almendra se utiliza para mantener el brillo de la seda.
Entonces se cocina. Pues todo eso se lo enseño a mis alumnos. Pues son cosas como muy naturales, ¿verdad? Claro. Y los tintes, por ejemplo, con los que haces estos pañuelos, esas semillas son tintes naturales. Naturales. Yo no Siempre utilizo ningún naturales. producto, a no ser que sea una prenda que tú vayas a utilizar para una permanencia de larga duración y que la vayas a usar mucho. Ajá, Entonces claro. hay un producto, que los hay naturales, que son los que utilizo yo, que se llaman mordientes. Por ejemplo, la barrilla o salado es un mordiente. Frota Ana, el estoy tejido. viendo que eres un libro abierto sobre Sí, estos temas. guau, Deberías guau, dejarlo sí. por escrito. Bueno, tengo Porque un es amigo. una pena que esta tradición Tengo un amigo. se quede en lo oral y Sí. se vaya a perder. Mira, porque- tengo un amigo que se llama Carlos Suárez, que es biólogo, que es una joya natural, que siempre me está diciendo lo mismo. Entonces yo cuando tengo una duda, como no soy bióloga, y veo una planta y quiero hacer una experiencia con ella, por ejemplo, un día iba por Venega y vi unas florecitas rojas y las cogí, le hice una foto y tal, y se la mandé a Carlos. Digo, Carlos, mira, me he encontrado esto, me dice el nombre científico. Entonces yo hice la prueba y cuando ya hice la prueba descubrí que era un mordiente. Y entonces se lo digo, mira, no sé lo que va a durar. Entonces dice, Carlos, Ana, ¿cuándo nos vamos a sentar a escribir? O sea, que mezclas un poquito también tu interés por la química que nos confiesas desde Me niña. encanta, tenías desde un interés por la pequeñita, química. desde pequeñita. Por eso yo a los niños siempre me he ofrecido a ir a los colegios a enseñar, y por eso he dado cursos para maestros, ¿no? Para, no solo por tradición, sino para que ellos vean que con una remolacha, Ah, claro, se por puede hacer, ejemplo, claro. que se la comen en la ensalada, Sí, sí. pueden hacer un dulce. Claro. ¿Sabes? Y que, por ejemplo, el clipper o el yogur de sabor a fresa Sí, sí, o el sí, salami sí. tiene en sus componentes químicos la cochinilla, Ay, qué curioso. Claro. ¿sabes? Entonces, y la cosmética. Sí, muchísimo. Y la cosmética. Por ejemplo, en un curso que di yo para maestros, había una peluquera y me dijo, Ana, ¿me das el caldo que ha sobrado de la cochinilla un fin de semana? Y yo le dije, sí, llévatelo. Se lo llevó y el lunes apareció con un brillo en el pelo en tono rosado rojizo, precioso. Claro, ella se preparó el pelo para Claro, poderlo claro, aceptar, claro, ¿no? Claro. Quiero decirte que el hombre, a través de la historia, a través del Claro. tiempo, ha sido un investigador nato. Sí, es cierto. Sí, sí, Por con la eso estamos- experimentación. claro, por eso es estamos como se aquí, sacan claro. cosas, Sí, claro. sí. Por ejemplo, la horchilla, uno de los componentes básicos para que se forme el tinte, el extracto, es el orín. Sí, claro, Y según viene el clavijo, se utilizaba el orín del macho cabrío. claro. Sí, sí. Que era como Y muy yo, fuerte. está feo que lo diga, pero una vez se lo comenté a los alumnos, digo, ¿quieren que hagamos la experiencia? Venga, cada uno con sus orines. Y lo hice. Pero fue un curso que tuve Claro. de esos extras. Sí, sí, Ya. claro. Y que le dije que le pidieran permiso a sus Claro, padres. sí, porque ¿entiendes? cuidado. Claro. Eran de segundo de bachillerato. Pero quiero decirte que eso es lo que a mí siempre me motiva en la artesanía. Y me da mucha pena cuando veo que, por ejemplo, en Gran Canaria, porque he hecho contacto con una persona, porque me hacía falta el tabaco para teñir, para pintar, y hice contacto para localizar a una persona. Entonces vino a mi casa y me trajo no la hoja, sino me trajo los tronquitos y tal, porque dice que la hoja le salía muy cara. Digo, ¿muy cara? Dice, sí, porque en Gran Canaria no hay tabaco. Qué Los triste. puros de Gran Canaria se hacen con tabaco de fuera. Me quedé de una pieza. Claro. ¿Entiendes? El otro día fui a Telde, voy a nombrar el lugar, fui a Telde, que me invitaron, pero que lo tuve que pagar el stand, 50 euros con una amiga, y me llevo la gran sorpresa, lo organizaban los empresarios de Telde, me llevo la gran sorpresa que no teníamos ni una silla para sentarnos, Ya. ni una mesa, y que ellos habían recibido una subvención del Claro, Cabildo. claro. Y encima los artesanos les cobraban. Y encima cobran, claro. ¿Entiendes? Así está la artesanía como Sí. está. Exactamente. En vez de ayudarle, se le ponen zancadillas. Exactamente, no ves ni cestero, ni jaulero, ni flaurero, ni los de la flauta. ¿Por qué? Porque los trompos niños... también de madera, que me acuerdo yo también Exactamente. cuando yo era pequeña. Juguetes, que se hacían sí, todo. juguetes. Sí, Pero sí. todos pagan, ¿eh?
Todos Pues pagan. tienen que pagar su seguridad social de autónomo, tienen que pagar por cada puesto que montan, si van a mercadillo tienen que pagar no sé qué, Se les tienen que- usa- se luego les- llega el presidente del cabildo, el otro, todos los alcaldes se hacen la foto con ellos, porque vamos a defender toda la artesanía, todo el mundo vende en esa política de que van a ayudar, sí, pero cuando se van los fotógrafos y se van las cámaras, pues no les dan una patada en el culo a los artesanos porque no se dejan. Pero Exactamente. Yo sé que Ana es muy reivindicativa en esto. Sí. Y que tienes algunas denuncias que quieres hacer. Sí, yo por ejemplo pediría al Cabildo y a las entidades que correspondan que mimen más a los artesanos. Por ejemplo, mira, los que trabajan La Palma, muchos de ellos los sombreros y eso, yo estaba en un curso concretamente en Aruca, donde paralelamente se estaba celebrando un curso relacionado con La Palma y se dejó de dar porque no había palma. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Yo opino, y se lo he comentado a algunos biólogos, o a personas que trabajan para el Cabildo, que se podría concertar unas fechas concretas, decir, bueno, tal día y tal día, en tal zona del norte o del sur, se va a cortar la palmera. Vengan los artesanos, Claro. o que no pueda trasladarse, se le lleva hacia el lugar Bueno. y se le lleva la palma, para que no se pierda los cerones, las esteras de Gran Canaria. Las islas, sí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué ¿Entiendes? pasa, no? Que no se trabaja ya. Mira, primero, la gente, cuando un artesano vende su producto, cuidado, que le ha dedicado muchas horas a hacerlo, Bueno, y y tanto. dicen, oye, es que caro, y se van a comprarlo a los chinos, con todo mi respeto para Sí, esas sí, sí, personas sí, que sí. están desarrollando una actividad y que están trabajando también y están produciendo para este país, ¿vale? Entonces, con todo mi respeto es para ellos. Entonces, prefieren gastárselo en una tienda de estas, comprarse un sombrero, por ejemplo, porque le cuesta igual 4 euros o 5 euros. Y ese mismo sombrero, hecho por un artesano, le cuesta el doble, sí, pero es hecho por unas manos, no es mentira, y es hecho aquí. Y en materia de Exactamente, aquí, y hecho aquí. Sí, Entonces, ciertamente. ¿qué pasa? Que resulta que el artesano le cuesta la materia, le cuesta el tiempo, le cuesta la seguridad social, le cuesta el puesto. Mientras que los establecimientos chinos, la mercancía que traen de fuera viene con una serie de aranceles y desgravaciones fiscales que no los tiene el artesano. exactamente. Entonces, ¿cómo va a competir un artesano en hacer una caja de madera, No puede. un sombrero, un cesto, cualquier cosa? Un arcón, Ah, esos un arcón canarios y tan todo bonitos. eso. Pues, o tú con los pañuelos. no. Por ejemplo, ¿cuánto para hacer un pañuelo, este pañuelo, Sí. por ejemplo, que está bonito con el Sí. broche, ¿no? ¿Cuánto tardas tú, por ejemplo, en hacer un Harás Pues, mucho, ¿no? Pero ¿cuánto sí. tiempo tardas tú? Primero tengo que preparar el tinte. Bien. Una vez preparado el tinte, eso lleva una maceración con el Claro. tejido, con el tinte. Después de eso, tengo que dejarlo secar. Después tengo que plancharlo. Claro. O sea que como mínimo 2 días, 3 días. Claro. No con uno solo. Claro. Hago Sí. varios, ¿no? Pero tiene un coste. De 2 Tiene un días, coste, claro, ¿entiendes? claro. Yo quería también comentarles una cosa que estos días me ha hecho mucho daño. En la FEDA tiene, al lado de la tienda, tiene una sala de exposiciones. Entonces yo la semana pasada, creo que fue la semana pasada, pasé por allí y vi, estaba cerrada, era una hora que no era al público, y dije, ay, qué bonitas las chaquetitas estas y los sombreros, qué tejidos tan bonitos. Bueno, se quedó así. Pero luego se lo comenté a una amiga que también le gusta la artesanía y pasó por allí, pero ella fue más atrevida que yo. Entró Y entró y le preguntó, no, pero después fui yo también atrevida. Y entró y le preguntó, no estaban las que llevaban esa Ajá. artesanía, sino una encargada. Entonces le pregunté, ay, qué bonito, ¿quién tejió esto? Dice, no, esto viene de Alemania. Y después está cosido aquí. Bueno, Ah, qué bueno. a los 2 días, yo me... Te Bueno, Se revolvió. revolvía por dentro. a los 2 días, que fue antes de ayer, pasé por allí, hoy es miércoles, sí, el lunes pasé por allí y tuve la suerte que estaban las artesanas, entre comillas, que estaban allí. Y entré, dije, primero estuve mirando y salieron ellas corriendo. Dice, ay, que le gusta, digo, me encanta, qué tejidos tan bonitos y qué diseños, qué originales y las gorras que llevas puestas, qué bonita. Digo, qué tejedoras son.
Dice, no, era península. No. Espérate, porque yo hice la cabeza así, pero después me tuve que contener. Sí, me tuve que frenar porque A no lanzar un improperio, sí, ¿no? vale. Y digo, que viene de Alemania. Digo, ¿pero por qué? Porque tú eres alemana. Primero le dije, ¿tú eres alemana? Y dice, no, compramos el tejido en Alemania y después lo diseñamos nosotros en Valencia. Está bien. Digo, ¿y tú de dónde eres? ¿Dónde sos? Digo, porque veo que por tu acento eres peninsular. Dice, sí, soy valenciana. Qué bien. Digo, ¿y qué tal? Digo, los diseños son muy bonitos, le dije yo. Muy bonitos, pero pensé que era de alguna artesana de aquí de Canarias, porque como yo sé lo que cuesta hacer un tejido, mi niña, ¿cuánto vale esto? Esto tiene que ser carísimo, pensé yo, pero claro, de esa manera será mucho más barato. Claro. Adiós, que vendan mucho. Buenos días. Entonces, vamos a ver, ¿tú crees cómo salí yo de allí? Hirviendo. Claro, me imagino. Pues le podría contar muchísimas cosas más. Paco está ahí. No, es que... Creí que querías hacerle una pregunta y digo, no sé que se acabe el tiempo. Con una buena amiga. Sí, que además se conocen del mundo de la docencia. Sí, ¿no? del mundo Y de las huelgas. Incluso de la falta. No. Es que estoy encantado de escucharte, o sea que sigue, porque es que es tan interesante lo que estás diciendo que vamos. Te va a quedar con las ganas de preguntar, Por eso. porque ya hemos terminado. Por eso. Sí, Uy, la entrevista Bueno, ya Ana tiene 2 entrevistas. Sí, entonces. sí, pero mira, eso es la excusa perfecta para invitarte otro día. Bueno, otro día que nos vengo. sigue con tu reivindicación, no pare, alguien No, por supuesto que no. que tomar ese testigo, porque no hay derecho a lo que pasa con el tema de la Y les podría artesanía. contar muchísimas Es por cosas eso. más, pero Y la esto gente- hay que tomarlo en serio, ¿eh? Y la gente que nos ve también tiene que tomar conciencia Sí. de lo que significa la artesanía y las costumbres de su tierra. Luego nos llamamos, nos lloramos y todas esas cosas porque se pierden costumbres y muchas cosas. Entonces, pero también hay que apoyarla. Y se apoya comprando los productos de artesanía de tu tierra. ¿Vale? Que ahí, por ahí se empieza. Pero Mira, bueno, y además, sí. una cosa que yo reivindico mucho es que la artesanía se puede cotizar de 2 maneras. O en plan baratija o en plan calidad. Claro y que nosotros sí. tenemos que luchar por la Por la calidad, calidad, porque el cierto. pueblo se mide por su Cierto. calidad. Cierto. Sí. ¿Entiendes? Cierto. Y su cultura. Y eso es nuestra cultura. No cantidad, Ciertamente. calidad. Sí. Calidad. Calidad. Pues Ana, lo dicho, muchas gracias por Muchas estar con A nosotros, ustedes, compartir este a ratito. ustedes. Este ratito. A ustedes por tener la paciencia de escucharme. Para nada, Y nos para vemos la próxima vez, que Vale. a ver si no tardamos mucho. Vale, Venga, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Y a ustedes saben que hacen un Bueno. pequeñito alto, ni se muevan del sofá, que ahora mismo estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues vieron lo que Ina les dijo al principio del programa. Es una mujer, pero además de una vitalidad grandísima, con unas reivindicaciones, con una lucha enamorada, primero de su profesión y después de lo que es la artesanía y la artesanía canaria, sin menospreciar al resto de tal, pero que lucha por lo suyo, ¿no? Está Sí, haciendo sí. siempre Sí, talleres sí. y siempre en activo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Amigo Paco Javier, ¿dónde nos llevas ahora? ¿Qué vamos a ver? Me gusta escuchar lo que vamos a escuchar. El arpa de nuestro amigo Armando Santana. Y me gusta además porque va a interpretar una zambita argentina, Mercedita, Ay, qué del bonita. año 1941, con lo cual mi sentimiento Canciones en el es mayor. recuerdo, Y canciones en el Mercedita. recuerdo. Pues no Mercedita. le pongo yo ahora la oímos y Sí, tal, sí, sí, porque muy no... linda, muy linda, muy linda. Ya verás, ya verás.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. ¿Les ha gustado? A nosotros seguro, ¿verdad? Sí. Una Encantado. maravilla. Aparte de que La magia del Armando, arpa, Armando las es cuerdas. especial. Armando es Qué especial. maravilla. Ina, ¿y ahora dónde nos llevas? ¿Qué vamos a Ahora hacer? le lleva a dar un paseo. ¿Va? Un paseo en bici con nuestro compañero César Acosta, en Bicicleta y Salud, que hoy nos habla de es más fácil. Es más fácil. ¿Qué será más fácil? Venga, Vamos a va. ver. ¿Es verdad? Un cordial saludo. Cada vez vamos avanzando más en nuestro reto de buscar una calidad de vida, una mejor ciudad y mejorar nosotros a nivel personal. Ya la semana pasada dejamos ya a pie de cuesta, a pie de repecho, a pie de pendiente nuestra bicicleta para comenzar a superar ese desnivel y cómo hacerlo. Hablamos de los platos en la parte delantera y colocábamos la cadena en el plato pequeño, moviendo el cambio del lado izquierdo del manillar, y atrás el piñón alto, un piñón grande con muchos dientes, moviendo el cambio del lado derecho de nuestro manillar. El encontrarnos dentro de la subida tenemos que ver si vamos cómodos. Lo que nos interesa es que vayamos cómodos, no voy a ir con la lengua afuera para superar ese desnivel. Por tanto, tenemos que ir cómodos. Para ello, colocamos la cadena en el piñón arriba, lo más alto que creamos nosotros que podemos mover, porque pensemos que las piernas las vamos a mover más. Entonces, hay que llegar a un término medio en el que podamos mover las piernas cómodamente y tampoco ir con agobio, que no sea demasiado fuerza la que tengamos que hacer, ni tampoco tengamos que mover las piernas muy rápidamente, porque también ese genera un cierto cansancio, podría ser un cierto cansancio. Pero para eso se utilizan los cambios, para evitar ese cansancio. Y veremos cómo la bicicleta a la postre es facilidad, es comodidad y facilidad, lo que se nos ha entregado con los cambios y los platos. Entonces hablábamos que normalmente pueden venir desde los 11 o 12 piñones en la parte de las coronas, en la parte trasera, de los más pequeñitos, hasta los 50 los más grandes. Podemos jugar con un 28, 30 dientes, la mitad más o menos de esa piñonera de la parte trasera, y ver cómo podemos subir. Pues bueno, empezamos a subirlo y vemos, si vemos que estamos cómodos, podemos bajar un piñón. Se pondría un poquitín más dura, pero avanzaríamos más. Pero también vemos que no nos cuesta. Y si vemos que la pendiente es un poco más fuerte de lo que pensábamos, pues lo que hacemos es subir con nuestro cambio del manillar del lado derecho, lo que hacemos es subir la cadena para que en ese vaivén que tiene de juego de poleas que tiene la cadena, pues lo que hace es colocarse en una superior. Tiene más dientes, la corona de la parte trasera, tiene más dientes, y veremos que de repente nos es más fácil la subida. Y con eso ya podremos superar esa pendiente. Y una vez que hemos llegado a la parte alta de esa pendiente, que normalmente en las ciudades no son distancias kilométricas, sino son como mucho algunos cientos de metros, veremos que en la parte superior ya de repente baja el desnivel y nos va a ser más fácil movernos. Entonces viene ahí el jugar ahora con los cambios. Podemos, sin tocar a lo mejor el del lado izquierdo, los platos, la parte delantera, no la tocamos, la dejamos en el plato pequeño, pero la parte trasera podemos bajar piñones y con eso se va a poner más dura, va a girar menos, no tenemos necesidad de girar tantas veces, pero avanzaremos más.
será mucho más sencillo porque con una pedalada avanzaremos muchos más metros. Claro, ya depende si el desnivel ha bajado del todo, se ha alineado, si es horizontal, o si hay inclusive un cierto descenso. El saber combinar platos y piñones en un llano o en la bajada lo veremos la próxima semana en Bicicleta de Salud dentro de No Somos Mayores. Y seguro que es mucho más fácil ahora en el que se abren nuevos carriles bici Sí. para la bicicleta en nuestra ciudad y capital. Nuestro director está todo envenenado con eso. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, pero Hombre, que La verdad que algunas veces se pasan abren ante vías los para cuadros. una cosa y se cierran para montón. otra. Sí, ya está. Pues Muy ahora, si caramba. les parece, vamos a... Porque si del otro vamos a correr un tupido velo, porque si no va a salir a pegarnos la bronca. Nos vamos a la Agenda Cultural en el Recuerdo. Va a haber una exposición de fotografía que se tituló Zapacoches, Sí. en mayo del 2007, que se hizo en el rectorado de la ULPGC, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y su artista fue Xavier G. No sé lo que significa G, pero sé que era Xavier Solís. Entonces es bastante interesante y tal, porque Bueno. es un montaje y todo, Seguro, la verdad que estaba muy seguro, curioso. seguro. Vamos a verlo. Se presenta aquí la obra gráfica Zapacoches, del artista de origen catalán Xavier G. Solís, conformada por más de 3.000 papeles entre dibujos y grabados, 50 esculturas y unas pocas sesiones de fotos. Esta exposición refleja lo que de común tienen los zapatos y los coches, tan próximos ambos en sí mismos y tan representativos de los valores de nuestra sociedad, que casi parecen mentira. ¿Qué diferencia realmente el zapato del coche? La huella del hombre ya nada tiene que ver con su pisada de mamífero. Hace tiempo que perdimos los dedos de los pies. El siglo XX terminó con una huella docenada, más de pezuña que de carne, pero las huellas que ahora nos resumen son los restos de neumáticos de los frenazos en las carreteras. Por supuesto, ni la forma ni el fondo separan al coche del zapato, ni tampoco la forma de funcionar. En el sentido más fuerte, ambos funcionan con nosotros. Tampoco propiamente el tamaño, puesto que siendo el coche más grande, nos cobija enteros. Conceptualmente lo es el zapato, dado que ya estaba en su génesis lo que ambos representan. ¿Acaso solo los distancia él un flujo mayor de intensidad en lo mismo, la velocidad? Si quieren disfrutar de esta interesante exposición, no duden en pasar por el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de lunes a viernes, en horario de 9 a 21 horas.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. No me digan que no era curiosa la exposición. Era muy curiosa, muy rara, muy montaje, muy tal. La imaginación al Sí, poder. sí, total. Y ahora, Ina, ¿dónde Ahora nos nos lleva? vamos a indagar, como siempre, en las mentes, en tu mente y en la de los demás, con Paco Javier Montes de Oca, que nos habla de medicinas alternativas. Ahora están como muy de moda las medicinas y las terapias alternativas. Las terapias alternativas, sí. Cuidado en qué manos nos ponemos cierto. a la hora, sobre todo, de tratar y de intervenir y de corregir el sufrimiento, el dolor, las dolencias que tienen que ver con la mente Sí, y sí, con sí. el ánimo. Cuidado Sí, en sí. qué manos nos ponemos, Sí, o sea, la esperanza, por supuesto, y nunca abandonar la medicina tradicional, por ¿verdad? supuesto. Tengan ustedes, amigas y amigos de la televisión, de TAK Televisión, buenas noches. Quiero tocar brevemente un tema en el que posiblemente vayamos a insistir y que a mí como profesional me preocupa y también preocupa a la población general e incluso a las entidades públicas. La búsqueda que las personas tienen para bien de su salud mental o física en lo que podríamos llamar medicinas alternativas. Recientemente, no hace mucho, el propio gobierno de Canarias se ha ocupado del tema de manera que ha elevado a las instancias correspondientes las posibles denuncias que puedan a la justicia para que, entre otras cosas, por ejemplo, se persiga el intrusismo. En la misma línea, los colegios profesionales de médicos y de psicólogos, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas, de las dos provincias, se han ocupado de entrevistarse con los responsables públicos de la Administración canaria para que se persiga de forma continua, sistemática y sin tapujos y sin descanso a aquellos pseudo profesionales o aquellos centros en los que se intenta tratar problemas mentales, psicológicos, médicos que afectan a la salud, en este caso por lo que a nosotros afecta y se refiere a la salud mental de personas que buscan refugio, que buscan soluciones en medicinas alternativas, en parapsicologías, incluido la propia homeopatía que diferentes universidades del Estado español y de Europa han quitado, han borrado, han eliminado de sus cursos, incluido aquellos que son médicos profesionales. Por algo será. No hay que fiarse de los falsos profetas. El comportamiento humano es muy complejo. Un tratamiento inadecuado, por ejemplo, de una depresión, de un estado de angustia, puede derivar hasta, en algunos momentos, intentos de suicidio, de desesperanza, por aquellas personas que han acudido de buena fe a esta superchería, a estos pseudo profesionales, a estos videntes, en muchos casos, que juegan con la salud mental de las personas, apoyados en su buena fe y en que a lo mejor en algunos momentos no han encontrado solución en la medicina o en la psicología tradicional, pero sí existe. Y datos hay suficientes y ejemplos hay bastantes en los que en algunos casos se ha provocado hasta la muerte, cuando acuden a santones o acuden a falsos cirujanos o acuden a supercheros
a videntes y a otro tipo de profesionales que a veces se encubren en posibles profesiones. Recuerdo una vez que me vino a la consulta una señora con una tarjeta y decía de parte del doctor X. Pues este doctor X era un vidente que hizo un curso de 2 meses de ciencias supuestas parapsicológicas. Cuidado con el tema, que tiene mucha trascendencia y que tenemos que tener clara la posición de que nuestra salud, y en este caso nuestra salud mental, nuestra psicología, nuestro comportamiento, nuestro sufrimiento tiene que estar en manos eminentemente profesionales. Ténganlo en cuenta y no lo olviden. Que tengan buena noche y que descansen. Estupendos consejos los que nos da Paco Javier, porque realmente hay que tener cuidadito con esas terapias alternativas, que no son realmente a veces ni terapias alternativas, sino otra cosa. Eso es el desespero de la gente. Sí. Ellos juegan con el desespero de la gente. Con el sufrimiento, ¿no? ¿Y dónde nos vamos a ver hoy con qué nos sorprende la creación de nuestro amigo Paco Lescano, con su cámara de bolsillo, que nos va a exponer un tema que tiene que ver con los recuerdos. Los recuerdos. Vamos a ver qué recuerdos. Vamos a ver qué. Salí a dar una vuelta camino del Parque San Telmo. Me detuve frente al kiosco. Es curioso cómo los objetos, las cosas, pueden llevarte de pronto a los recuerdos, sacarlos a la luz y ponerlos uno junto al otro en armonía. Este kiosco, proyectado por el arquitecto Rafael Massanet y Faust, es una de las joyas modernistas que aún se conservan en Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de haber sido reformado en varias ocasiones e incluso amenazado de derribo, ha supervivido para solaz de todos. El kiosco de San Telmo forma parte del decorado de mi infancia. Mi madre me llevaba a pasear. Aquí me ha puesto sobre una mesa para señalarme el paso del Zeppelin. Entre curioso y asustado, miraba aquella cosa que flotaba en el aire. Yo tenía 3 años. Los dirigibles progresaron, viajaban de un continente al otro, a poca altura, con vistas panorámicas, un viaje placentero. Eran el orgullo de Alemania. Mi padre me hablaba de ellos con entusiasmo, y aunque le inquietaba que estuvieran llenos de hidrógeno, gas extremadamente explosivo, y no de helio, que era inerte, se fiaba de la tecnología alemana. El Hindenburg fue su ídolo, un Titanic del aire, un coloso tan perfecto que, pese al hidrógeno, tenía hasta un espacio para fumadores. Sin embargo, se incendió el 6 de mayo de 1937, muriendo en el accidente 39 pasajeros de los 92 que llevaba. Fue el final de los dirigibles que prácticamente habían ya conquistado las grandes rutas
aéreas. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues qué bonito, como de un recuerdo personal de la infancia, nos ha llevado Paco a ese kiosco milenario del Parque San Telmo, ¿verdad? Y a ese Cepelí, y nos cuenta su historia, cómo apareció y desapareció, y además cómo se parece con su progenitor, con su padre, ¿verdad? Esas fotos antiguas que a mí me encantan. Toda la vida. Su mamá tan elegante y su padre tan caballeroso. Me ha encantado. Y ahora, pues ponemos los pies en la tierra, en el suelo, y nos vamos a Tu Salud Nos Importa, con nuestro enfermero de cabecera, con Santiago Romero Ramírez, que nos va a hablar de los antibióticos. Importante, muy, muy importante. Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablarles de los antibióticos, de la importancia que tienen para curar determinadas enfermedades y principalmente de lo que no debemos hacer a la hora de tomar antibióticos. Los antibióticos sirven exclusivamente para luchar contra microorganismos que sean bacterias, parásitos u hongos, jamás para los virus, con lo cual debemos desterrar la idea de que para la gripe hay que tomar antibióticos. El antibiótico no sirve para los virus en absoluto. Para los virus lo que sirven son las vacunas. Entonces lo que tenemos que hacer contra las enfermedades víricas es vacunarnos para evitar padecer ya sea la gripe, ya sea una hepatitis, cualquier enfermedad vírica, pero no los antibióticos. Además el antibiótico hay que tomarlo tal como lo prescribe el médico, es decir, si nos dice 1 cada 12 horas, 1 cada 12 horas, si es 1 cada 6 horas, 1 cada 6 horas, y principalmente los días necesarios, los días que nos marquen, porque muchas veces cuando dejamos de tener síntomas pensamos que ya el bichito que tenemos dentro ha desaparecido y no, es probable que nos volvamos asintomáticos, que se llama, es decir, sin síntomas, pero el bichito, la bacteria sigue estando dentro del organismo y entonces hay que tomarla los días que el médico nos prescriba, porque el gran problema que están generando hoy los antibióticos, y de ahí que esta noche les hable de este tema, son las resistencias. Es decir, ya hay muchas bacterias que son resistentes a muchísimos antibióticos. Es como si le tiráramos agua. Es como el tema de la rata. Ustedes saben que los servicios de derratización cada año tienen que ir cambiando el veneno que le ponen a las ratas. ¿Por qué? Porque las ratas crean resistencia. Y entonces es como si le tiráramos agua. Pues con el antibiótico ocurre lo mismo. Es decir, debemos tomarlo
en la pauta que el médico nos diga, es decir, cada 8, cada 12, cada 24 horas, y los días, principalmente los días, porque vuelvo y reitero, que cuando nos sentimos bien suspendemos el antibiótico, y eso es un error. Cuando estamos tomando antibióticos no debemos consumir alcohol. Debemos decir al médico si está, en caso de ser una señora, si está embarazada o no. Debemos no automedicarnos, es decir, porque la vecina del tercero esté tomando tal cosa para cual cosa, no quiere decir que a nosotros nos vaya a ir igual de bien. Tenemos que tomar el antibiótico siempre bajo la supervisión del médico. Y después hay lo que se llaman antibióticos naturales, que esto sí me van a permitir que mire un poquito la chuleta que tengo, porque a nosotros nos forman dentro del sistema médico hegemónico u oficial. Y esto que les voy a hablar ahora pertenece a lo que es el mundo de la naturopatía, que son, por ejemplo, los ajos. Tienen grandes propiedades para la tensión, para el colesterol. El jengibre se utiliza en infecciones bucales y estomacales y son efectivas, es decir, aquí no estamos hablando ni de brujería, ni de exorcismo, ni nada, no, son medicamentos, son antibióticos naturales. Tengan en cuenta que los medicamentos primero se obtenían de las plantas, luego pasaron a obtenerse de plantas y de minerales, y después en laboratorio. Entonces hay plantas que todavía conservan su poder antibiótico. La miel, muy buena para infecciones del tracto respiratorio. La acacia para infecciones de piel, urinaria, etc. Como punto final, me gustaría recalcar que el antibiótico no sirve en absoluto para las enfermedades víricas, con lo cual cuando nos detectan nos diagnostican alguna enfermedad vírica, el antibiótico no se debe tomar bajo ningún concepto. Nada más, buenas noches. Lo que siempre les decimos en esta sección, apúntenlo, no se olviden de ello. Seguramente muchos de los que nos ven no están tomando antibióticos, pero mucho cuidado con la automedicación. Siempre en algún momento de la vida todos hemos tomado antibióticos. Pero la automedicación sus pros y sus contras, como todo. Sí, consejitos muy importante. Sí, la dosis que manda el médico hasta el final que te manda el médico, ni antes ni después. Sí. Correcto. Y siempre con receta médica, evidentemente. Efectivamente. Y compañeros, amigos, pues ya terminamos el programa. Así que, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Así será. Sí, la verdad que se nos va volando. Cada vez se nos va en un pispás. Nos vemos la semana que viene. Entonces, chao, nos vemos. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Muchas gracias por estar ahí. Gracias a esos gente que nos ven por ahí por Sudamérica, en Argentina, en Chile, en esos países por ahí. Muchas gracias. Un saludo muy fuerte desde España, con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño. Y ya saben, nos vemos la próxima semana. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores. Somos